Sean bienvenidos a nuestro primer servicio, primer sermón que hemos preparado para este tiempo de Cuaresma. Hoy estamos celebrando el primer domingo y por lo tanto la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Cordial saludo a nuestros hermanos, miembros comulgantes de nuestra Iglesia Luterana Cristo, al igual que queremos dar un fraternal saludo al resto de los hermanos de nuestras congregaciones en Latinoamérica. Igualmente, un cordial saludo a cada uno de los seguidores de Academia Cristo. Los invito para que se pongan de pie y en este primer domingo del tiempo de Cuaresma vamos a meditar usando el Evangelista según San Marcos, el capítulo 1, los versos 12 al 15. Así nos dice la palabra de Dios. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y 40 noches y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Estimados hermanos, amigos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en este primer domingo del tiempo de Cuaresma, guiados por el evangelista Marcos, el tema que meditaremos, el temor a Dios, nos guía en este mundo desértico. Tal vez usted nunca ha ido a un desierto, por lo menos yo nunca he conocido un desierto ni he pasado cerca a un desierto. Tal vez algunos de ustedes sí podrá hablar de alguna experiencia al estar en un lugar de estos. Pero lo que vemos en la información de la televisión, de las redes sociales, cuando se pasa por un desierto, hay momentos difíciles, hay momentos donde realmente no estaríamos cómodos. Las altas temperaturas, igualmente la arena tal vez pegando en nuestros ojos no nos dejaría ver. La necesidad de buscar un lugar donde encontrar una sombra sería imposible de encontrarla, y todo esto nos traería mucha incomodidad, mucha angustia en el momento que estemos en el desierto. Cuando estamos pensando en un lugar tan difícil como el desierto, también podemos hacer esa analogía con la vida en la cual usted y yo tenemos en este mundo. Cómo estamos enfrentados en este mundo a situaciones difíciles. San Pablo, en la lectura de los Romanos que escuchamos en este día, nos hace un listado de estas situaciones difíciles: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Usted y yo en este mundo sabemos muy bien cómo en nuestras vidas hemos vivido tribulaciones. Llega una enfermedad que no esperamos, tal vez nuestra convivencia con nuestra pareja en el matrimonio no es fácil, tal vez nosotros nos comportamos de manera inadecuada y hacemos la vida para el otro una vida difícil. Y todo esto que trae tribulaciones. Pero también hablando de la angustia que hemos vivido, es cuando pensamos en el futuro y vemos que nuestra vida es incierta y vemos un mañana oscuro. Pero ¿qué tal cuando hablamos de la persecución? Pues hoy en día, a causa de nuestra fe, las minorías nos atacan a nosotros los cristianos llamándonos xenófonos, o también nos llaman que nosotros no tenemos amor por el prójimo. Igualmente escuchamos que nos llaman racistas y muchos otros apelativos más, sencillamente porque no compartimos con las ideas de las minorías. También nosotros
hemos sufrido, y sobre todo en esta situación actual, la economía difícil, y esto nos lleva también a recordar cómo la economía difícil nos lleva al hambre, tal vez a la desnudez. No estoy hablando de no tener ropa, sino no tener tal vez los medios económicos para poder comprar algo de vestido, porque realmente la economía ha afectado mucho a cada uno de nosotros. También pensando en el peligro en el cual no solamente vivimos cuando estamos en la calle, que a veces somos temerosos porque alguien nos puede robar o hacer un daño, sino también el peligro espiritual, donde el diablo constantemente está atacándonos con un solo objetivo, el de que usted y yo perdamos nuestra salvación. Y hablando de la espada, pues hace una buena referencia a lo que es la muerte. La muerte que usted y yo a veces no la aceptamos, no estamos preparados para pasar, no solamente nosotros por ella, sino algún familiar que pase por la muerte, pues esto nos trae muchos dolores en este mundo. Pero todas estas circunstancias que estamos viendo, y tal vez usted puede pensar en otras circunstancias extras que estás viviendo, que has sufrido y no las mencioné, pueden pasar como un motivo de la prueba de nuestra fe, pero también puede pasar como consecuencia de nuestro pecado. Y sobre todo cuando nosotros pecamos en contra del primer mandamiento y vivimos todas estas circunstancias difíciles, olvidamos tener el temor a Dios. Y es donde nosotros queremos, por nuestros propios medios, confiando en este mundo, querer solucionar la situación y no queremos soportarla. La falta de temor a Dios en verdad hace de que no seamos sabios y tomemos las decisiones equivocadas, y muchas veces estas decisiones es abandonar nuestra fe. Porque realmente cuando vivimos todas estas situaciones extremas, nos desanimamos y finalmente nuestra alma está en un serio peligro, perdiéndose en las profundidades del infierno. Es interesante cómo San Marcos en unos pocos versículos, y realmente en un solo versículo, muestra qué fue lo que Jesús vivió en el desierto. Y podemos pensar cómo Él nos dice que luego que el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían, es una clara animación para ese tiempo de Cuaresma ver por qué Jesús estaba allí en el desierto. Pero también vemos la otra situación de Juan el Bautista, que estaba encarcelado. Ambos, Jesús y Juan el Bautista, estaban viviendo situaciones difíciles. Pero había una gran diferencia, pues Jesús estaba sufriendo toda esta tentación para nuestra salvación. Juan el Bautista estaba sufriendo el estar en la cárcel, todo lo que vivió allí, por él ser salvo, por creer en Jesús como su Señor y Salvador. Pero ¿qué tal si vamos al Evangelio de San Mateo, el capítulo 4, que nos habla un poco más de lo que Jesús vivió en el desierto, esos 40 días, esas 40 noches, donde el diablo le tentó? Y cuando podemos ver la tentación, leyendo a San Mateo capítulo 4, vemos cómo el diablo quiso hacer caer a Jesús para que Jesús ya no tuviera temor en el Padre, para que Jesús en verdad no confiara en él, para que Jesús no confiara en la palabra de Dios, para que Jesús tentara a Dios. Por eso nos dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan.
También vemos de la tentación como el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y finalmente leemos, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Podemos ver con esas tres tentaciones, el diablo buscaba, como ya se los dije, que Jesús no tuviera temor de Dios, queriendo de que él pecara contra los tres primeros mandamientos. El diablo quería que Jesús no viera el poder de la palabra de Dios, quería que Jesús usara en vano el nombre de Dios y finalmente él quería que Jesús no adorara a Dios, sino que adorara al adversario. Pero si nosotros nos comparamos con esta situación, si nosotros cuando estamos pasando estos momentos difíciles, las circunstancias difíciles que meditamos al principio del sermón, pues nosotros actuamos diferente a Jesús. Perdemos fácil el temor a Dios y nos tiramos como fieras salvajes a incumplir, a estar en contra de los tres primeros mandamientos. Realmente, cuando nosotros vivimos momentos difíciles en este mundo, somos frágiles, dudamos de Dios, renegamos en contra de Dios. Y el temor o la falta de temor a Dios hace de que pequemos contra Él, de que pequemos contra los tres primeros mandamientos. Pero podemos ver cómo con la tentación de Jesús, Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y es por esto que encontramos regocijo en la vida de Jesús. El autor de los Hebreos nos explica por qué Jesús soportó la tentación en el desierto. Nos dice el capítulo 4, versículo 15, si uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por amor a usted y por amor a mí, no pecó, no se dejó llevar por las tentaciones del diablo. Él en su naturaleza humana estaba débil, después de haber ayunado, su cuerpo débil, su mente débil, sus emociones débiles, pero no pecó, por amor a usted, por amor a mí. Es en la vida de Jesús, en este acto de Jesús, donde encontramos que somos perdonados por nuestro pecado en contra de los tres primeros mandamientos. Pero también podemos recordar cómo la consecuencia que nosotros merecemos por nuestro pecado al no tener temor en Dios, en pecar contra los tres primeros mandamientos, no es solamente la muerte física. Nosotros cuando como cristianos pecamos contra la primera tabla de la ley, en verdad necesitamos reconocer que merecemos mejor la muerte espiritual, que merecemos la muerte eterna en el infierno por no temer a Dios. Pero podemos ver una vez más el por qué Jesús soportó todo esto. Pero no solamente en el desierto, sino en su sufrimiento y su muerte cuando estaba yendo a la cruz. Y es donde ese tiempo de Cuaresma empezamos a meditar todo lo que Jesús sufrió, murió, porque usted y yo seamos perdonados. Y nos cuenta una vez más el autor de los Hebreos por qué Jesús sufrió todo esto. En Hebreos capítulo 13, el verso 20 nos dice, y el Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno. El poder de la sangre de Jesús no es para librarnos de las situaciones difíciles que vivimos en este mundo. El poder de la sangre de Jesús no es temporal, es eterno, porque con su sangre usted y yo estamos hoy bajo un pacto que es eterno. Y ese pacto donde nosotros somos perdonados
Cuando Cristo murió en la cruz, pagó allí el castigo que usted y yo merecemos por nuestro pecado. Cuando Jesús murió, murió por nosotros para que nosotros no fuéramos al infierno, no fuéramos castigados por nuestro Dios. Pues este pacto en su sangre, este pacto eterno, hace de que confiemos en su resurrección y hoy estamos en paz con nuestro Dios. En este primer domingo de Cuaresma estamos recordando cómo Jesús, con su vida perfecta, su sufrimiento y su muerte, ganó la paz para con Dios. Hoy somos llamados amigos de Dios, somos hijos de Dios. Por esto también es muy importante que el Espíritu Santo en este primer domingo de Cuaresma nos siga llevando a Jesús y nos siga manteniendo con la fe en Cristo Jesús en este mundo donde vivimos como si estuviéramos en un desierto. Y es por esto que los ejemplos que vemos en las lecturas del día de hoy, el ejemplo de Abraham, el ejemplo del rey David que escribió el Salmo 6 y el mismo ejemplo de Juan el Bautista, nos anima a nosotros cómo llevar una vida en medio de las circunstancias difíciles, pero teniendo temor a Dios. Recordemos cómo Dios llamó a Abraham para que sacrificara a su hijo. Abraham no lo dudó. Era una situación muy difícil. Era una situación muy incómoda para Abraham. Pero Abraham, por la obra del Espíritu Santo, siempre tuvo temor a Dios. No dudó en tomar a su hijo y llevarlo al lugar donde tenía que sacrificarlo. Pero si nosotros notamos cuál era la clase de sacrificio que Dios le estaba exigiendo a Abraham para con su hijo, era el holocausto. Y cuando pensamos cuál es el sacrificio del holocausto, era quemar completamente. Era un sacrificio de todo, porque era todo ofrecido a Dios. Cuando el rey David escribió el Salmo 6, no sabemos si fue en el tiempo de la persecución de su hijo Absalón o cuando Adonías y algunos de sus seguidores más leales de David conspiraron contra él para impedir los planes de que Salomón fuera el siguiente rey. Pero lo que sí vemos en las palabras de este salmo, que es uno de los 7 salmos penitenciales, es como vemos un triple tema que tiene que ver mucho también para que lo apliquemos nosotros cuando hablamos y pensamos del temor a Dios. Este salmo nos habla muy bien de nuestra debilidad como personas. Igualmente habla de la conciencia del pecado y finalmente de la oposición que tenemos frente a los enemigos. Y cuando hablamos frente a los enemigos es el mundo incrédulo, es la oposición que sufrimos cada día. Y el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió las palabras de este Salmo 6, mostrando cómo en momentos difíciles soportamos con el temor a Dios. Juan el Bautista, pues, conocemos también muy bien su historia y por qué él soportó estar en la cárcel. Y vemos que él estuvo en la cárcel, una situación injusta, porque el rey Herodes tenía la mujer que no era su mujer, que era la mujer de su hermano, y a causa de esto fue a la cárcel, pero este rey se dejó llevar de esta mujer malvada, la cual pidió la cabeza de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista nunca perdió el temor a Dios. Estos ejemplos de esos 3 hermanos en la fe sirven para aplicarlos en nuestras vidas. Cómo nuestro Dios nos anima para que tengamos siempre el temor a Él. Por esto, cuando nuestro Señor Jesucristo, o San Marcos nos presenta muy bien que nuestro Señor Jesucristo estaba en Galilea predicando el reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Vemos lo importante de la ley y el Evangelio para nuestras vidas. Vemos la importancia de aplicar la ley y el Evangelio para los momentos difíciles en los cuales vivimos y así nosotros podemos mantener nuestra reverencia y el temor a Dios, guiados por el Espíritu Santo.
Por esto recordemos que nuestro Dios quiere, y esto lo hace otra vez por la obra del Espíritu Santo, que nuestras vidas sean un holocausto a Dios. Es decir, que sea un servicio completo a Él. No importa cuál situación estamos viviendo en este momento. Él quiere que le sirvamos y sobre todo apartándonos del pecado. Esa misma reverencia que el Espíritu Santo produce en nosotros muestra la necesidad de cada día ser penitentes, arrepentirnos de todos nuestros pecados y lo más importante, que siempre estemos confiando en la obra de Jesús, en la obra del Evangelio. Y es así como Él hace de que usted y yo vivamos diferentes en este mundo. Recordemos, este mundo es difícil, pero también, mientras que estamos acá, estamos ansiosos de llegar a ese lugar que nos espera, el cielo. Y ese lugar donde no vamos a sufrir nada de esas tribulaciones que vivimos en este mundo. Por esto, cuando estamos pasando nuestra vida en este desierto que es este mundo, apliquemos lo que nos enseña Romanos capítulo 12, el verso 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Y que el Espíritu Santo te conceda eso a ti y a mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.